Sean bienvenidos a una edición más de Pixelado Podcast, un espacio creativo para hablar de diseño gráfico, fotografía, publicidad, marketing, todo lo que te haga crear e inspirarte. Mi nombre es Jay Hernández, mi socio Maney, y hoy vamos a hablar de la importancia de la imagen visual en el mundo del entretenimiento. Ey, metiste mano ahora. Claro, señores, este intro fueron como 3 veces que lo grabamos. No, pero salió bien. Quedó bien, ese quedó bonito. Señores, sean bienvenidos, como dijo mi hermano Jay, y estamos cambiando un chin la temática. Estamos un chin cambiando la temática de que antes decíamos el título, mejor dicho, el tema, lo decíamos después. Después de la introducción, después de la conversación. Pero para ver cómo fluye esto. Y más que tenemos un invitado hoy que tenemos que como que cambiar la temática. Hay que hacerlo, sí. Hay que hacerlo, no, ya lo hicimos. Entonces, ¿quién va a decir ese nombre? Preséntalo. Bueno, me diste el honor. Señores, aquí nos encontramos con Hansel Duarte, mejor conocido como Ghetto Graphic, y el diablo loco. Y ese maldito gallo, Ghetto Graphic. Bienvenido, mi hermano, ¿qué es lo que? No, después de esa fanfarria, uno no puede entrar en baja. Hay que hacerte tu bulla, en verdad, porque aquí hay mucha bulla a todo el mundazo, entonces hay que hacerte una bulla. No, está bien. Gracias por la oportunidad, en verdad. Gracias por la familiaridad y por el apoyo que siempre ustedes dan de una forma u otra, en verdad. Sí, el más buscado, Ghetto. Yo solo doy como un like. Ya él sabe de que él me apoya. Ey, te pasaste. Eso suena, en verdad, el like. Yo pensaba como en el corazoncito. Siento que es como por una fundación. Como que tú le estás dando ese apoyo. Pero está bien. ¿Cuál es el tema entonces? Repítemelo, por favor. El tema es la importancia de la imagen visual en el entretenimiento. Y queremos topar ese tema con Hansel porque es una persona, yo lo considero un experto en esa área porque de los amigos que tenemos, el que más ha trabajado con celebridades, con gente de fama internacional y local. Hey, tú sabes que antes de hacer la pregunta a Guero, yo me siento en verdad orgulloso porque si tú te fijas, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de la gente dura son para nosotros. Sí, loco, en verdad. Que no es como que hemos tenido como que buscar de que gente que no conocemos así, de que como ahí mi madre, déjame ver cómo yo le tiro a fulano. No, mentira, uno lo conoce. Ya lo sabe, ¿no? Y es un compañero de años que tenemos trabajando con él y un honor tenerlo aquí. No, en verdad, para mí, como le dije desde hace rato, gracias, en verdad, y como dice Maney, en verdad, sin querer, somos un pequeño círculo y toditos somos duros en lo que hacemos. Y es como te digo, o sea, como Maney lo dijo, o sea, no tienes tú que pensar en, déjame llamar a fulano, que no sé quién es, no lo conozco. No, ¿quién es el más duro? ¿Quién es el más chiquito? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el que mejor dibuja? ¿Quién es el que mejor la anima? Sin querer, nosotros mismos nos hemos reunido toditos. Ya lo sabes. Guero, queremos saber por qué es importante la imagen visual en el entretenimiento. No tiene que ser solamente un artista. Yo sé que tú has trabajado para... Varios artistas. Además de artistas, también he trabajado para conciertos multitudinarios. ¿Por qué es necesario tener una buena imagen visual? Bueno, puede ser más simple de lo que parece. O sea, el tema de comunicación. O sea, desde que tú vas a proyectar algo, tú necesitas comunicarlo de la manera más correcta. Entonces, en el momento en que tú tienes un producto, lo que tienes que hacer es publicitarlo. Y la parte de la publicidad es un proceso completo. O sea, tú tienes que pensar en cómo va a ser la marca, cómo va a funcionar la marca, pero también así cómo la gente va a percibir esa marca. Eso aplica en todo. En el mundo del espectáculo es un poco más trascendental porque tú tienes que crear algo de impacto. O sea, cuando tú vas a decir, bueno, tengo un artista, Maney canta. Entonces, Maney, para presentárselo a la gente, Maney es un producto que va a ser audio. Lo que pasa es que el tiempo ha cambiado, porque Maney canta. O sea, lo importante de Maney es que puede usar su voz. Pero Maney se puede convertir en un producto que de ahí, de ser un artista que canta, pasa a ser mercado. ¿Con qué? Con productos que van a llevar la marca de Maney. Con, por ejemplo, los discos. En este caso ahora hay streamings, hay videos. Incluso de la forma como tú percibes a Maney es muy amplia y los ojos tienen mucho que ver. O sea, lo que tus ojos perciben de Maney en el momento en que Maney no está cantando es la forma como la compañía quiere que la gente lo vea. Por ejemplo, Maney puede ser lo más duro rapeando, pero si quizá nunca hemos visto quizá una buena proyección gráfica de él, muy difícilmente eso se expanda de la misma manera, muy difícilmente tú vas a tener el mismo resultado. Porque, por ejemplo, si vas a Spotify
y tú buscas la canción, la última canción de Manei, quizás no, o alguien te lo refiere, suponga que alguien te lo refiere. Mira, busca Manei. Si el cover no dice Manei, posiblemente la gente que no lo conoce no lo va a encontrar. O sin embargo, puede haber una vertiente. Te dicen, bueno, la canción de él trata de una serpiente. Busca Manei, de que tú veas la serpiente, es Manei porque se identifica con la serpiente. Por decirte un caso. El tema es comunicación. O sea, es importante porque es una forma práctica de tú entender una marca. Y por más que sea, el artista es una marca. ¿Y cómo tú llegaste a hacer diseños para el entretenimiento? Porque tenemos claro que el diseño gráfico o el mundo de la creatividad tiene muchas variantes, pero ¿cómo tú llegaste a dedicarte exactamente a esa área? Cuando hablamos de eso, de entretenimiento, no nos referimos a una cosa en televisión, sino a un artista, a manejar visualmente todo lo que tiene que ver con Conciertos, artistas. artistas, canciones, producciones, todo lo que tiene que ver con un artista, tú lo dominas y queremos saber. Bueno, si te pudiera decir que lo planifiqué antes te estaría hablando mentira. O sea, y independientemente aún lo hubiera planificado, el proceso sin querer hubiera tenido que ser el mismo, paso a paso. Primero se empieza con pequeños proyectos y luego, porque incluso, suponte tú que te llegue un buen proyecto tú no teniendo el conocimiento. O sea, no lo vas a capitalizar de la mejor manera. El cliente no necesariamente, aunque el cliente quisiera entender que tú le entregaste un buen trabajo, quizá el resultado te va a dejar dicho de que no era un buen trabajo, porque tu conocimiento no necesariamente está apto para un gran trabajo. Entonces, independientemente tú hubieras tenido el hambre de quererlo hacer a gran escala, el tema y el proceso es paso a paso, gradual, y cuando tú te vienes a dar cuenta, ya estás metido a fondo. Te digo que muchos diseñadores me han preguntado, o sea, personas que yo entiendo que están empezando en su trayecto y me han hecho la misma pregunta. ¿Cómo tú lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Ellos quizás lo que tratan de hacer es encontrar un atajo. Porque ya de por sí, el que cruzó el puente te sabe decir cómo tú puedes cruzarlo también. Pero yo le he dicho lo mismo a todos. O sea, no es un tema de golpe de suerte. Es un tema de trabajo, esfuerzo y paso Consistencia. a paso. Consistencia. Y es imposible que yo te diga que yo tengo la misma calidad gráfica de cuando empecé ahora mismo. Ni el mismo conocimiento, ni los mismos errores. O sea, todo lo que tú vas pasando en ese trayecto son los que te pulen para los venideros grandes proyectos que siempre se van a acercar. Incluso se supone que si seguimos así, en un futuro tienen que venir proyectos aún más grandes. Yo quiero saber de dónde viene esto. Yo conozco tu arte y quien te vaya a seguir luego de esto sabrá quién eres realmente. Pero de dónde viene esto, porque no es lo mismo tú hablarle de la experiencia a que tú nos digas de dónde tú vienes, cuáles fueron tus inicios, cómo tú lograste tener este tipo de clientes partiendo desde un inicio. Entonces, cuéntanos de ti. Bueno, te digo que empezando, yo pudiera marcar un inicio puntual con Jaime López. Ese era el del programa. Freestyle TV Show. Mi primer contacto con el mundo urbano empezó ahí. Yo estaba trabajando en una empresa que de casualidad, fue de mera casualidad, conseguí un empleo ahí porque me equivoqué en una dirección buscando un trabajo. Y ahí estaba necesitando un ilustrador y yo fui con el grupo de amigos míos. Entonces estábamos buscando empleos. Estábamos muchachos haciéndolo en una esquina y pasamos por ahí. ¿Tú te acuerdas más o menos en qué año fue eso? Eso debió ser 2002, 2003, más o menos. Ok. Para tener una referencia, tú sabes. Sí, más o menos, 2002, 2003. Estaba yo buscando empleo con mis amigos, con folder en la mano y de todo. Y casualmente nos equivocamos de sitio y llegamos a un lugar donde era una editora que iba a empezar. Nosotros estábamos como en noviembre, diciembre más o menos, y para enero iban a arrancar. Y yo dejé mi folder, el único que sabía de diseño algo y de dibujo era yo. Y me dijeron, necesitamos un ilustrador para la empresa, un editorial, hacían libros y todo eso. Y en ese editorial trabajaba un señor que era el jefe de área de diseño y el hijo de él era socio de Jaime. Mira qué cadena. Entonces, con Jaime, que vengo a encontrarlo yo ahí, es mi primer contacto con el mundo urbano. Y en esa época estaba empezando el género urbano en pañales aquí. En pañales que los artistas no tocaban en discotecas ni nada. O sea, un artista era nadie. Nada más habían alguna canción ahí. Los artistas eran artistas para nosotros, los consumidores, lo que seguíamos el rap, el hip hop. Exacto. O sea, para nosotros eran artistas. Pero para la gente común, nada de esto, lo que están viendo ahora, que existe como tal, existía. O sea, es la época cero. Entonces, mi primer contacto fue Jaime. Jaime me conectó a lo que era el Complot Record y estilo callejero.
en esa época era como una especie de beef entre ese grupo y el lápiz. Sí. Ahí hice eventos, mis primeros artes para discoteca, por ejemplo. Y dentro del mundo urbano, esos fueron mis primeros pasos. Luego de ahí, gran empresa que yo tuve, Flash Records, que vino a mí porque ya yo tenía una especie de patrón hecho con Jaime, porque imagínate, Jaime está en la televisión. O sea, Jaime estando en la televisión, yo hago diseños y unos dibujos y unos graffiti y hice el logo para estilo callejero. Y hacía un efecto que en aquella época era muy interesante, que era un efecto como de bling bling en las letras. Sí, yo me recuerdo el de Flash. Bueno, ese es un logo que yo siempre te lo he halagado, que ese es uno de mis logos favoritos de lo tuyo. Quizás en ese tiempo ese logo no se vea como tan actual, que para mí se me sigue viendo actual, pero quizás el estilo. Pero para esa época era muy difícil ver un logo en ese estilo y con esa calidad. Yo me volví loco, en verdad, cuando yo vi eso. Yo tengo la revista de DH que se ve el logo. Que la primera vez que yo vi ese logo fue en la revista DH, que una portada... Sí, yo tengo esa revista, pues yo había metido en esa vaina de música o sea, yo seguía mucho el género desde sus inicios. Y yo recuerdo cuando salió la revista, que yo vi el logo impreso, yo me quedé loco y dije, ese logo está durísimo, en verdad. No, y también los montajes que tú licitas, todas esas personas, Flash Record, incluso el complot. Sí. Y eso fue impresionante. Algo que te hiciste una vez para el tóxico. Hace mucho también. Sí, en esa época mira, esos inicios fueron un poquito importantes, porque en ese momento, más que ahora, había una especie de competencia interna entre los que eran diseñadores. Porque cuando el género va creciendo, o sea, se van a tratar de destacar cada uno de los integrantes de ese movimiento. O sea, así como estábamos nosotros dentro del género urbano haciendo los diseños para los artistas, así estaba yo, así estaban otros más. O sea, habían más personas. Sí. Incluso antes que yo estaba muy metido Gene Graff. Gene Graff. Gene Graff hay que invitarlo un día. Muy duro, sí, tiene que invitarlo, de verdad. Muy duro ese pana. Ese pana yo pudiera decir que fue el primero que trascendió en una forma muy alta a nivel de diseño en esa época. Sí. O sea, después de Gene Graff se hablaba de los diseñadores. Eso en esa época fue así. Ese es el lápiz de los diseñadores. Él marcó un estilo realmente. Sí, pudiéramos decir que sí. Incluso, una de las cosas que pudiera decir que en esa época existía era que había, por parte de los artistas, una especie de apego a lo que él hacía. Sí, porque él marcó un estilo único. Su estilo era único. Yo tenía 13 años cuando Gene Graff estaban rompiendo. Y yo recuerdo que yo era uno que le escribía, hey, ¿cómo tú haces eso? ¿Dónde tú consigues los fondos? Todo eso es lo común. Yo en esa época tenía una pequeña visión personal. Era tratar de no parecerme a él. Todos los diseñadores querían parecerse a él. Sí. Incluso hubo una ola de Graff que se acabó. Diseñadores, todavía quedan muchos Graff. Hay un Money Graff por aquí también. Tú sabes que yo nunca intenté ponerme Graff ni design. Pero sí, siempre como que busqué como un nombre parecido a ese. Un día yo voy a decir por qué yo me puse Dick Imagination, en verdad. Yo no le he dicho eso. En torno a eso, yo también quería preguntar cómo tú creaste tu estilo. Porque, o sea, nosotros te conocemos de ese tiempo y en ese tiempo todos se parecían a Gene Graff. Exacto. Luego sales tú con un estilo que tiene una esencia. Exacto. Porque Gene comenzó a implementar los dibujos y eso, y luego sales tú con un estilo innovador. Y que no solamente, nosotros lo decimos urbano porque era un trabajo para personas del género urbano, pero aún así tú usabas un estilo urbano que quizás iba en la tendencia de ese momento, pero uno sabía cuándo era gueto y cuándo era jean. Sí, en verdad, sí. Mira, te digo que así como te dije que había una ola de diseñadores que perseguían parecerse a él, yo inconscientemente, quizá un instinto automático, yo sentía que yo debía ser yo, porque ¿por qué seguirlo a él? Él está bien, o sea, él como él está bien. Exacto. Y si a él los artistas lo prefieren, él está bien. O sea, yo lo que tengo que hacer es hacer lo mío, no hacer lo que él está haciendo, porque lo que él está haciendo le funciona a él. Entonces, yo empezando por el nombre que me lo puso Jaime me puso Ghetto Graphics. Yo tenía un nombre aparte ahí que cantaba y de mi nombre él más o menos hizo un twist y lo cambió a mi nombre. ¿Y cómo era el tuyo? Hansel Publicidad. Yo me iba a llamar Hansel Gráfica. Ay, mi madre. Gracias a Dios. Gracias, Jaime. No, gracias, Jaime. En verdad. Gracias, Jaime. Sí, realmente. Pero yo incluso dije, bueno, graphics,
me parece que es una palabra quizá muy común. Déjame cambiarle la S por una Z. Sigue siendo la misma palabra, sigue siendo el mismo sonido, pero hay un poquito de rebeldía. En el nombre había un poquito de rebeldía porque de por sí no me uní a los otros apellidos Graf que habían en la época, porque mi intención no era seguir a una coletilla de personas detrás del diseñador, que en ese momento era el diseñador principal. Cuando yo entro al mundo urbano, yo tuve una pequeña conexión con él, pero al mismo tiempo, en el ambiente que yo estaba trabajando, aprendí lo que era el diseño gráfico, pero de una forma más formal, de una manera más formal, pudiera decirse. Porque nosotros quizá hemos tenido el mal hábito de encasillar nuestro diseño como diseño urbano. O sea, mentalmente y hasta de forma como lo expresamos. Pero sí, ciertamente hay algo diferente en el diseño urbano. Hay reglas no escritas que aplican en el diseño urbano que no aplican en un diseño convencional. Que hay que decir que muchos diseñadores de gama alta, por así decirlo, o no de gama alta, porque yo siento, por ejemplo, que tú eres gama alta, pero de los de élite del país, o sea, hay diseños actuales que ellos han hecho que se parecen a lo que se hace en el diseño urbano. Desde hace 10, 15 años. Incluso hay veces que ellos asocian, para asociar, por ejemplo, una marca al mundo urbano, ellos utilizan temáticas retro que ya nosotros ni siquiera usamos. Exacto. Temáticas que te dicen, sí, es urbano, pero son cosas que ya nosotros no usamos, que el mundo urbano ya va por otra forma de presentarse. Yo creo que lo que a mí me ayudó a separarme de lo que estaban haciendo, incluso Jin y los demás, era que yo tenía ese saborcito a diseño formal. Y yo incluí esa organización, ese esquema, ese sistema de trabajo formal al ambiente urbano. El ambiente urbano es súper cargado, es súper llamativo. Y en esa época, por ejemplo, en el tema del bling bling, en esa época habían Cadillac Calais con la puerta para arriba. O sea, era muy llamativo, era muy cargado en todo. La ropa grande, música exagerada, sonido estruendoso. O sea, todo eso se refleja en la gráfica, porque tú tienes que transmitir con gráfico lo que está pasando en la realidad. Que eso se refleja mucho en tus flyers. Esa organización, que los flyers de antes no tenían esa organización, eran como muy desorganizados, incluso se veían, en mi opinión, como asquerosos. Y realmente ese cambio que tú le diste, eso le subió el nivel. Ya un ejemplo, cuando la gente decía, no, un flyer, tú no te imaginabas un disparate, tú te imaginabas algo duro, en verdad. Sí, porque tú, al igual que Jin, implementaron en el diseño que uno llama urbano, pero el que se refiere a artistas. Del género urbano. Artistas. No, porque le dicen urbano por lo del género urbano. Ok. Del hip hop o el reggaetón o el rap o el dembow ahora. Ese género. Ustedes implementaron la composición y yo nunca he visto esos artes como un flyer. Yo lo he visto más como un póster. Una pieza. Una pieza de arte, pero es como un póster, porque yo asocio cualquier arte que pueda haber tuyo y digo, si yo le pongo a Brad Pitt, eso es un póster de una película. Si quito ejemplo al Alfa, o quito al Mayor, o quito a Seki Vicini, que son clientes tuyos, los quito y pongo a Brad Pitt, o pongo a John Travolta, o pongo a cualquier persona del mundo del cine, yo digo, wow, eso es un póster de película. Y esa fue la composición que ustedes han creado. Y mi pregunta es, ¿cómo marcaste tu estilo? Ahí mismo yo quisiera agregar cómo tú adaptas las tendencias a tu estilo. Porque hay muchas tendencias que se van pegando, se van dejando, pero siempre como que hay una que es la tendencia de gueto, que incluso pasó últimamente con el cover del álbum del Alfa, donde a mí me llegaron clientes que me decían, yo quiero esos colores. Entonces, lo digo porque hay diseños de otro tipo de categorías donde ya existía ese tipo de colores o ese tipo de efectos, pero cuando lo puso Gueto, fue como que lo miraron. Entonces, ¿cómo tú sabes también en qué momento? Son 3 preguntas en una ahí, pero ¿cómo tú sabes también en qué momento tú tienes que cambiar tu tendencia? Te digo que así como te dijeron, por ejemplo, a ti, yo quiero esos colores, por ejemplo, a mí también me decían, yo quiero ese efecto en la piel.
que en esa época era un estilo como tipo cartoonizado, pero especial que se usaba en esa época. Incluso había plugins que lo hacían automático. Pero quedaban feos. Sí, no quedaban igual, pero había forma de hacerlo. ¿Qué yo entendí? Que yo no podía competir con lo que ya estaba establecido. O sea, y yo tenía que hacerle entender al cliente que yo quiero hacer lo que yo les voy a presentar en su flyer, en su cover, por ejemplo, sin que se parezca a lo que ya está, porque para mí no era ganancia. Para el cliente sí, el cliente quiere eso. Pero yo necesito marcar lo mío sin que el cliente pierda una esencia de impacto en su diseño. Yo entendí que había que hacer composiciones que impacten. Yo me metí en un flow robot, por ejemplo, en esa época. Habían dos cosas que yo hacía. Era una temática como robótica y el efecto, por ejemplo, ese de bling. Yo creo que lo que más me marcó en esa época, 2004, 2006, 2007, fue ese efecto. Los androides, ese tema robótico. Yo tengo un arte, por ejemplo, del Tóxico, de esa época. Fueron dos artes del Tóxico. Uno que tenía como unas manos, que decía como que él era la máquina de cotorra. Ese es el que yo te dije ahorita. Yo empecé con ese. Antes de ese yo hice otro, que era una máquina como inyectándole la información en la espalda. Pero había uno que era contigo, yo creo. No, ese era. Los dos son míos. No, me refiero que era como con tu cara, yo creo. ¿O era el Tóxico? No. No, eran ese del con Tóxico ambos. Blond, algo así. No, ese es un primo mío. Okay. Un artista Se parece a ti, en verdad. Somos primos. Entonces, pero ese ya es muy reciente. Ese yo se lo hice ya no hace tanto. Relativamente en comparación con el del Tóxico. El del Tóxico yo hice dos. El primero fue una máquina que le estaba inyectando información atrás. Lo impactante de eso era que yo usaba una especie de programa lateral que tenía el Adobe, el Photoshop, que se llamaba Imagine algo, no recuerdo. Creo que sé cuál es que tú dices, pero yo no recuerdo tampoco el nombre. Pero creo que Magic algo, que se hacían animaciones en GIF. Entonces, ese plugin aparte que tenía el Photoshop te permitía hacer animaciones. ¿Qué yo hice? Yo desde pequeño he tenido conocimiento de la animación frame por frame, que eso es como página a página dibujando. Y pues yo siempre he dibujado. Entonces, cuando apliqué eso de que la máquina se encendió, en ese momento la gente empezó a ver, eso es interesante, eso se ve bien. ¿Y en ese tiempo? Y en ese tiempo nadie estaba haciendo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Habían animaciones básicas. Yo hice animaciones que impactaron en esa época. Yo pudiera haber dicho esa y una que le hice a Villamella Online, que cruzaba el metro. Cuando estaba metro. Recientemente hecho. Sí, yo recuerdo. Entonces Villamella Online se identificó, aquí está el metro, en Villamella. Entonces yo hice una animación que incluso sería bueno presentarla. Quizá la podría publicar en un post en TBT. El caso es que le hice ese diseño al Tóxico y otro donde él estaba como con muchas manos, versión como si fuera Octopus, pero con brazos robóticos, como escribiendo, en otra pensando, en otra agarrándose los lentes, mientras él se gestionaba simplemente agachado. En esa época eso trascendió. ¿Por qué? Porque impactaba, era diferente a lo que había. Pero ¿qué pasa? Así como eso tiene su efecto, hay algo que te va diciendo en el ambiente que ya eso no corre, que no camina, que no funciona. Que se quemó. Como te dije que en esa época, 2004, una época exagerada, la ropa, por ejemplo, ¿cómo era la ropa? Yo mismo tenía un poloché que yo ahora... Grafiteado, y eso graffiti cargado. Exactamente. Tú con tu cara y un poloché con tu cara dibujada, entonces, grandísimo. Una sábana. Así mismo era la forma de vestir, las cadenas, ¿cómo eran? Eran exageradas, eran grandes. Ahora no se usan tan así. Ahora incluso ni la cubana ni el oro se usaba tanto en esa época. Completamente. Sin querer. ¿Por qué? Porque es tu forma. Sí, es mi forma, pero sin querer. Yo soy apegado a la música hip hop. Me encanta la línea americana. O sea, me encanta cómo ellos han trabajado siempre, cómo se han proyectado. Imagínate cómo ha trabajado Eminem en los videos. Eminem creó impacto, por ejemplo. O sea, yo he crecido en ese mundo, en ese ambiente, en esa cultura. Entonces, eso impactó mucho incluso aquí. Tú vienes siendo el grafitero moderno. Por ejemplo, sí, porque lo llevo a lo que era la computadora. Cuando yo pude hacer un primer graffiti en una computadora, yo quedé loco. No tengo que bregar con el spray ni con una lata y lo puedo hacer. ¿Tú hacías graffiti? Sí, yo hacía graffiti en el liceo, por ejemplo. Rayaba una pared, una cosa, y aprendí con eso. Incluso tengo la temática de cómo hacer un abecedario en graffiti. Los tags. Eso que en esa época le llamaban rayar. Mira cómo todo evoluciona. Aquí no había graffiti con colores. En esa época todo era lineal. Sí. Los graffiti eran rayos, eran los tags, los básicos tags. Era lo que más se hacía aquí. Y con el tiempo ha evolucionado porque todo va avanzando. Entonces, así como avanza la música urbana, que depende de la cultura, de cómo vaya la cultura, porque así los artistas se visten,
así los artistas se representan, así los artistas cantan, porque la cultura en la sociedad va cambiando. Así mismo el diseño debe de irse adaptando a lo que está pasando. Yo no puedo hacerte un logo, por ejemplo, con un bling bling actual en 2020. Pero también hay algo que influyó mucho en ti, que es un tema que hemos tratado aquí, que se trata de la confianza. Tú confiabas en tu idea, porque te voy a decir algo, quizás, obvio, tus ideas son buenas, pero no siempre uno cree en esa idea. Entonces, tú eres una persona que con toda esa carga cultural de esa época, tú tenías una confianza para decir, esto es. Porque ¿cómo tú sabías que cómo desde ese tiempo tú sabías, esto puede romper? Lo digo porque realmente tu diseño no se había encargado. Entonces había cierta contradicción. ¿Cómo tú sabías entonces que eso podía romper? Claro, o sea, como tú definiste esa diagramación. Exacto. Porque nosotros, por ejemplo, y yo, en ese tiempo, diseñábamos tirado, que era, o sea, más cargado y no era así. Y tú vienes un poquito más light y organizando mejor y dándole contextos que nosotros no le dábamos. Porque al tú darle un contexto de que el tóxico tiene una máquina de cotorra atrás, todo el mundo sabía en ese tiempo que el tóxico era la máquina de cotorra porque él lo expresaba. Pero al yo ver visualmente que es una máquina de cotorra, que él tiene la espalda abierta y de él sale una computadora que te está mostrando que cómo él crea eso, cómo tú proyectas ese contexto en ese tiempo, bro, eso era una maravilla realmente. Sí, como te dije anteriormente, eso fue parte de lo que me definió y de lo que me permitió separarme un poco de lo que estaba pasando en esa época. Pero te digo que independientemente, el conocimiento que yo adquirí en el mundo formal del diseño, yo lo llevé al mundo cargado del diseño urbano. Pero independientemente, no dejaban de ser cargados. Ojo, para que no nos perdamos en el ambiente. No dejaban de ser cargados. Sí eran cargados, porque tú decirme a mí un logo que tenga piedra de diamante, que tenga brillo, claro, que tenga efectos y luces y cosas. Tú no te concentrabas en hacer la versión básica de eso. Exacto. Era la versión full. Yo no pensaba en la versión funcional del logo en ningún momento. Siempre. Ojo, estaba errado porque así no se trabaja una marca. Es que también en su tiempo era así. La época te lo permitía. O sea, yo me aproveché de lo que surgió en la época. Por eso me lo aprobaban, porque es que la época te pedía eso, te demandaba eso. Incluso, si usted fija, las marcas de carro, los logos, básicamente eran un logo como en 3D, que hoy en día es que lo han ido modificando y lo ponen, tú sabes, la versión flat, qué sé yo qué, pero realmente eran cargados y lo usaban, o sea, buscaban la funcionalidad así. Sí, se pensaba primero en cómo voy a impactar y después en cómo lo voy a usar. Exacto. Pero, ¿cómo te digo? O sea, en cuanto a los covers de los artes, como me preguntaba Jay, yo creo que había cierta hambre personal en tengo que dejar una huella, tengo que decir algo que la gente diga, eso lo hizo fulano. O sea, no te puedo decir qué me motivó como tal, más que el deseo de todas esas ideas que tú tienes en tu cabeza, proyectarla. Y el hecho de la confianza de los artistas en si ame eso, que se va a ver bien, no era necesariamente porque yo entendía que se iba a ver bien, era que el ambiente te lo permitía y al verlo se asocia, porque en el momento en que yo le llevo a Alvin, que él no lo tenía planificado de cómo yo se lo iba a llevar, le enseño que, mira, este es el logo de Flash Records, por ejemplo, y él lo ve y le impacta, porque está viendo un logo bien hecho que representa lo que él quiere. En esa época, un micrófono, unas estrellas, un emblema como tal, él lo visualiza en una cadena porque ya lo está viendo con diamantes. Eso es lo que la cultura en ese momento está consumiendo y por eso él lo aprueba más fácilmente. Entonces, en relación a esto, yo quisiera saber cuáles han sido tus proyectos más grandes a nivel profesional. O quizá no lo más grande, lo más importante para ti. Bueno. O que han tenido mayor alcance. Si pudiéramos pensar en un compendio de todos, yo lo pudiera enumerar quizá por orden. Mi primer proyecto grande fue Freestyle TV Show. Yo soy un muchacho que no tiene ningún tipo de trayectoria, ni nadie te conoce. Ni de trascendencia ni siquiera. Jaime confía en mí incluso porque él ni siquiera tenía algo que pudiera mostrar. En esa época no había nada que mostrar. Y cuando ven a ver, Jaime no conoce tampoco a más nadie.
No, Y chocó contigo. Es que exactamente, o sea, Jaime en su programa no tenía nada de impacto que Y mostrar. tiene que darle gracias a Dios porque entonces chocó con una gente dura. Bueno, yo recuerdo que en ese momento lo que impactó del programa de Jaime fue cuando yo cambié la escenografía. Que hice un efecto como de graffiti en la pared con unos diseños, unos dibujos, unas cosas. Y yo aprovechaba el diseño de la pared en tags. Poner tu nombre. El nombre mío, el de los Yo- panas míos yo lo de la llegué a ver. esquina. Yo lo llegué a ver. El sí. nombre mío, el de los panas míos de la esquina, el del hermano mío. O sea, porque la escenografía era yo que la Claro, hacía. y en verdad nadie va a saber. Y el graffiti, y casi nadie lo lee. Pero te digo que uno de mis proyectos más importantes pudiera ser ese, porque ese me da el inicio cuando no tengo nada. Mi segundo proyecto importante puedo decir que fue el de Flashon Records, porque Flashon Records me da una especie fuera del contorno de Jaime, que ya se volvió amistad, porque independientemente hay una confianza en mi trabajo, ya se llegó a ser un vínculo de amistad, ya teníamos trabajo juntos en conjunto como tal. Cuando llego a Flashon Records, ya Flashon Records viene por lo que yo le hacía a Jaime, se corre el boca a boca de quién soy yo, qué hago, a pequeña escala. Entonces, cuando Flashon Records llega, me da una especie de catapulta, dime tú, en ese momento, la empresa que está haciendo una inversión grande con artistas del medio, Que es la que está sonando en ese momento. todo el mundo lo ve. No había empresa aquí. O sea, no existía, tú no me puedes decir que existía una empresa que hiciera tanta bulla como esa, salvo la Top Dollar que tenía a Lápiz y compañía. Y realmente no se enfocaron nunca en Promocionalmente, en gráficos. promocionalmente a nivel visual, por eso es el tema de lo que trata hoy, la importancia visual. Flashon Records no era una empresa más grande que Top Dollar a nivel de los artistas que tiene, pero la promoción que estaba haciendo Alvin, gráficamente hablando, era de más impacto. Claro, a Top Dollar se iba a conocer muchísimo más por el tema de que el lápiz está ahí, el lápiz tendencia en esa época, sin redes sociales fuertes y poderosas como las que hay ahora. Pero gráficamente, ¿tú te recuerdas del logo de Top Dollar? ¿Tú has visto algo así? Bueno, el que está en el brazo es el lápiz. Claro, que tenemos los lados. Y en el de, ¿cómo se llama? Broadway. Por ejemplo. Pero yo en lo personal me recuerdo más del impacto que creó el logo de Flashon Records, por lo menos a nivel de los diseñadores como tal. Porque en esa época creó su impacto. Yo pudiera decir que mi segunda empresa... Tu tercera. Mi segundo proyecto fuerte, como te digo, era Flashon Records. Porque era una gran empresa, tenía mucha proyección y publicitaba mucho. Y mis trabajos corrían mucho con ellos. O sea, hacían arte para todos los artistas. Imagínate, tenían muchos artistas. Y un tercero, ¿cuál sería? Tercero, yo pudiera decir que fue Gran Velero. Ok. Yo le hice Cuando el mayor. el logo a Gran Velero. El mayor en su época crece. Le hago el logo al mayor. Incluso Y el mayor en su mejor momento. Sí, no, el mayor, el nombre del mayor nació en mi casa. Oye, eso, para que tú veas. Casualmente, el nombre del mayor, yo pienso que tendría que escribir un libro, pero yo conozco muchas cosas. El nombre del mayor nació en mi casa porque se lo robaron y el dueño, o sea, no tenía nada registrado. Mira qué tan desorganizada La solfa. era la solfa. Mira qué tan desorganizado era el negocio que no tenía ni siquiera su nombre personal artístico registrado. El dueño se lo va a registrar y al final me Ya dice... existía. Le voy a contar un dato. Cuando yo iba a registrar mi nombre comercial, que es Bokeh Medios, yo me encontré al dueño de Gran Valero cuando estaba registrando el nombre del mayor. Bueno, pues casualmente, el dueño, pero si tú supieras que quizá el dueño de Gran Velero estaba haciendo un traspaso, porque el nombre le pertenecía a otro dueño. Cuando ese nombre se dio en mi casa, Gran Velero no existía. O sea, el mayor clásico ya existía. Sí, cuando Gran Velero ya existe, ya hace rato que el mayor clásico tiene su nuevo nombre. Él se llamaba La Solfa y el dueño de él era uno que le dicen el Bori, un boricua él que está aquí. Y él lo tenía y dijo, mira, me cambian el nombre, vamos a hacerle otro nombre diferente. Algo que suene con impacto. El mayor. Eso fue él en casa, relajando así. Para que tú veas. Y ahí mismo le hacemos el logo. Ahí le hice el logo al mayor y el mayor trascendió muchísimo. Tiene el tatuaje en el brazo. Se lo tatuó. Tiene el tatuaje en el brazo. Luego le trabajo a Gran Velero cuando ellos le compran el mayor al boricua. Ellos le compran el mayor y ahí lo absorben ellos. Y entonces también, ya que el mayor le hizo el logo bien, Y el mayor... le trabajo el logo a Gran Velero y los artes al mayor. Y el mayor teniendo un gran impacto y con una buena imagen gráfica, estaba matando en ese tiempo. Sí, en verdad, mira, sin querer y porque no había una estrategia gráfica. Te puedo decir la sinceridad, no había No, una pero estrategia ya gráfica. tú tenías tu calidad. O sea, ya tú tenías una calidad que por más rápido que tú quizás hicieras un proyecto, ya tú sabes, siempre te salía así. Sí, en cuanto a calidad te lo puedo decir, sí, la calidad estaba y lo que hiciéramos iba a quedar bien. A lo que me refiero es que no había ese tema de una planificación gráfica que tú digas, bueno, vamos a hacer esto primero, una animación de esta forma, un cover de esta forma, esta es la temática de la sesión de fotos, etcétera. No, por lo regular era todo el vapor y así, pero salió bien porque teníamos un buen estilo.
Un tercer proyecto importante, perdón, un cuarto proyecto importante, yo pudiera decir que actualmente el Alfa, por el mismo tema, el mismo sistema, o sea, está en su momento, tiene una gran pegada, una gran proyección, y tú le dedicas ese calor y ese trabajo trasciende. Hablando de ese mismo tema, yo quiero saber cómo tú subes tu precio a un cliente que ha evolucionado contigo en el tiempo que tienen trabajando. Por ejemplo, con eso del alfa. Ni Manny ni yo tenemos esa noción de que si el cliente que tú tienes, en el tiempo que tú tienes trabajando, ya no es el mismo que inició contigo, que tú le cobrabas, tú te podías pagar 1,000 pesos. Ya un cliente que mundialmente es conocido, ¿cómo tú evalúas el cobro con ellos? ¿Cómo tú lo evolucionas? ¿Cómo ya tú puedes decir, mira, en vez de cobrarles 1,000 pesos, yo le cobro 10? Sí, porque al final, quizás yo pueda entender que tú dirías, bueno, pero hay una relación, pero al final ese es tu trabajo. Y también la proyección de ellos, o sea, ellos están dándote a cargo su proyección y ya el trabajo no es por una proyección de aquí de un barrio, sino una proyección mundial. Entonces, ese tiempo y esa creatividad tiene un costo. Entonces, ¿cómo tú haces esa transición de, güey, yo te cobraba 1,000, pero tú sabes que las cosas han cambiado, hay que subirle? ¿Cómo tú haces eso? ¿O cómo tú logras eso? Porque es un logro. Bueno, te puedo contar que desde el inicio, donde yo vengo arrancando con diseños pequeños y así sucesivamente creciendo, la proyección de mi cobro, gracias a Dios, nunca han sido por debajo del promedio. Si te puedo decir que con Jaín, que yo hice mis pininos en diseño, el cobro era más como proyección, pues me convenía hacerle trabajos a Jaín. Y claro, sí, para subir en ese tiempo era empezando. Total, que la proyección de Jaín también era por amor al arte, porque Jaín tenía ese programa en el canal de su tío. O sea, Jaín mismo no tenía un provecho como tal. A él le gustaba eso. A él le gusta. Él es la ovejita negra de la familia blanca. Tan sencillo como eso. Entonces, incluso el género no generaba tanto. El género no generaba. Vale la redundancia. Sí, poco a poco, eso va creciendo. Así mismo va creciendo tu cultura, así mismo va creciendo tu conocimiento. Y las herramientas tuyas y los resultados tuyos van cambiando y eso tiene un costo. Independientemente, yo pudiera decir que la cultura de nosotros es muy calurosa. Tú trabajas con un cliente, un artista X, quizás nunca había trabajado, llega a tu vida, tú trabajas con él, le gusta tu trabajo, hacen confianza, automáticamente son panas. Ya él te llama un día para preguntarte por la familia. Mi hermano. No, ya son amigos, hermanos y de sangre y criados por la misma mamá cuando viene a ver. Entonces se crea un vínculo donde el tema monetario puede ser un tema que te rompa, si no lo sabes manejar. Pero hay un detalle. En el momento en que el artista crece, independientemente tú tengas un conocimiento X o no, tú debes crecer con él. Porque si el artista crece y tú no, él se va a ir muy lejos y tú no vas a ir en ese vuelo. O sea, mientras tú estás creciendo a nivel de trabajo y compromiso, sea con ese cliente o con otro o con nuevas marcas, tú tienes que adaptarte tú mismo a ese crecimiento. Porque si no, el trabajo te va a quedar grande. Y ahí no vas a poder no es que ni siquiera va a poder cobrar más, es que tú no vas a encajar en los servicios que él necesita. Ahora, en el momento en que tú creces como tal y tú dices, bueno, yo hacía un diseño de tal forma, ahora le voy a meter efecto 3D. Porque el artista creció, ahora lo están viendo gente que tiene más conocimiento. No se ve solamente aquí en el patio. Y ya la entiende. Yo creo que ya yo capté tu idea de que realmente no es que tú simplemente cambiaste el precio, sino que tú le estás ofreciendo más servicios a su proyección, que él por ende en ti tiene que entender que el precio subió. Automáticamente tú le dices, esto ya no se puede hacer así, hay que hacerlo de tal forma. Y él entiende que el precio no cambió. Es el mismo fotomontaje que yo hago ahora que yo hacía hace, 15 años. No es el mismo, imposible. No tengo la misma calidad gráfica, no tengo el mismo conocimiento. Incluso, aún teniendo un potencial X a la fecha, tú le puedes poner una milla extra. Tú le puedes poner una milla extra y dejarle saber a él, mira, eso lo podemos seguir haciendo así. Ahora, si lo hacemos de esta forma, a pesar de que tiene un costo mayor, puede quedar mejor. Porque la proyección es mejor para él, para ti y para el producto en sí. Entonces ahí pasas a ser, además de
un creador, pasas a ser un Consejero. un asesor. Un asesor. Un asesor de la marca. Porque ya la marca, al tú tener el vínculo, tú te preocupas por ella. Es parte de tu trabajo ya como asesor de quien ha evolucionado. Tú también evolucionaste con él y el vínculo los une más. Entonces, no es nada más el dinero. El dinero va a subir en torno al trabajo que tú vayas a hacer. Pero al tú volverte un asesor, hay más responsabilidad en ti y presión. Entonces, exacto. Ya que hay más responsabilidad y más presión en ti, en trabajarle a una celebridad, cualquier error puede afectar su imagen. Y la mía también. La mía importa incluso menos que la de él, porque la proyección principal es cómo se va a ver el artista. Después que cómo se va a ver el artista, que tú dices, ok, mi diseño se está viendo bien. Claro, una cosa va de la mano con la otra, pero es como dice Jay. En otros países quizá habrá forma de trabajar. Habrá una forma más corporativa. Hay un departamento que se encarga de tal cosa, hay un departamento que se encarga de imagen, otro que se encarga de ropa, otro que se encarga de la línea gráfica. Aquí por lo regular, entre todos como hermanos decidimos qué es lo que va a funcionar, qué es lo que se va a hacer. Hay veces que el artista mismo se viste, hay veces que conviene, hay veces que no. El truco está en quién toma la decisión. Entonces, en este caso, como diseñador gráfico, ojo, que se supone que hay cosas que no me tocan, pero por el conocimiento que tengo, sí puedo dirigir el barquito en mi línea hasta donde sea más correcto. Porque hay veces que el artista me dice, quiero un barco. Y yo le digo, el tema se llama, soy un vaquero, no te puedo meter un barco. Si el artista no confía en mí, dice, quiero un barco, y si yo no tengo potencial en cómo decirle que no, o cómo explicarle que funciona mejor con un caballo, le vamos a tener que hacer un barco. En dado caso, quizás tú, digamos, es un caso exagerado lo del vaquero y el barco, pero vamos a suponer pasa. Pero vamos a suponer que realmente la visión del barco sea buena. También tú ya tienes el conocimiento y tú sabes realmente entonces cómo poner ese barco de que realmente vaya acorde con eso del vaquero. Ahí entra el tema de la confianza en que sí tú lo vas a hacer de la forma correcta, porque tú también tienes que explicárselo de la mejor manera, de que él entienda de que eso sí le conviene. Y ahí es que voy. Cuando la confianza del timón está en ti, entonces ahí tú tienes que demostrar que sí, él no se equivocó en darte esa confianza. Entonces, como estaba hablando Jay, que yo le sigo dando la razón en esa parte, uno como tal ha absorbido esa responsabilidad completa en cómo esa marca se va a proyectar, qué herramientas tenemos que implementar nuevas. Ojo que hay veces que el mismo artista te las dice, porque el artista está fuera del país, está embromando, está en contacto, por ejemplo, con otras culturas, con otros conocimientos, con otros artistas de otros géneros, y eso le hace abrir los ojos a cosas que tú quizás en el momento no estás viendo, porque tú estás ocupado en tu pequeño mundo gráfico, tú estás viendo píxeles y clics. Él está en contacto con otros artistas. Entonces, en el momento en que él viene con eso nuevo, si tú lo sabes aprovechar, así sea errado o así sea que esté dando en la diana, si tú lo sabes aprovechar, eso le conviene a ambos. A ti, porque vas a crecer como diseñador gráfico, y a él, porque le vas a brindar un mejor producto. Ese caso es lo que de por sí va a influir en que eso tiene un mayor costo, porque al final de cuentas el resultado no va a ser el mismo que el que tú le sigues poniendo con el empeño nuevo de cada día. Tú sabes que tú mencionaste algo ahorita sobre que si el artista evoluciona, tú tienes que evolucionar con él. Pero hay una pregunta clave en ese punto. ¿Tú crees que ha sido un error no trabajar tu marca personal? Bueno, si supieras que en verdad, en parte sí, en parte no. Yo me he enfocado mucho en cómo se van a ver los productos que yo trabajo. Mi enfoque ha sido ese. En parte sí ha sido un error. ¿Por qué? Porque entonces mi marca personal como tal, yo no la he proyectado. O sea, si te fijas, yo no considero que tenga un logo adecuado a los tiempos actuales. Mi logo a mí, por ejemplo, yo lo hice cuando yo no sabía diseñar mucho. Tú no subes tu foto, tu cara. Vamos por parte, porque empezando por el logo, mi logo marca. Mi logo marca yo no lo trabajé de la forma correcta. Yo lo diseñé cuando yo estaba empezando y así se quedó. Así la gente lo conoce. Actualmente yo no tengo un logo que trascienda, que yo pueda decir ese logo impacta actualmente en 2020. Asimismo también no he tenido la dedicación de trabajar mi imagen como marca. Yo soy yo. Yo me estoy dejando ver hace poco en las redes. Me estoy dejando ver y me estoy dejando proyectar hace poco, pero de una forma muy tímida, incluso con ustedes, una pequeña entrevista que tuve hace unos días. Pero ha sido una cosa muy tímida. Yo entiendo que a partir de estos momentos sería bueno como avanzar eso. ¿Por qué? Porque independientemente,
Cuando te dije crecer a la par con el artista, no estaba hablando ni siquiera de tu imagen personal. Estoy hablando de tu calidad de trabajo. Tu calidad de trabajo no se puede quedar por debajo del artista, porque si no, él va a necesitar un diseñador que sí le dé lo que su carrera está necesitando. Porque si su carrera crece, la pecera le queda chiquita. Un tiburón no cabe en una pecera. Y si tú no tienes la cantidad de agua para la pecera nueva que él va a tener, él va a buscar a otra gente que le suple esa agua. Pero al final es un punto donde, o sea, es un momento donde siempre es bueno darse a conocer. Sí, pero te digo, o sea, independientemente yo me he concentrado en el agua de la pecera. Sí. No me he concentrado en decir quién es el que le echa el agua, que soy yo. Eso también forma parte de que a ti tú, o sea, tú te sientes tan apasionado realmente de tu carrera que a ti ni te importa si te conocen o no. Ese es el caso. Yo me he apegado mucho a lo que es que trascienda mi trabajo y que se conozca mi trabajo. No necesariamente que se conozca la Mona Lisa y no necesariamente la cara de Da Vinci. En torno a eso de la marca personal, ¿tú sientes que no has tenido un mayor alcance al no tenerla? Que te lo digo porque tú dices que en torno al artista que ha evolucionado, tú has ampliado tu mundo gráfico, has aumentado todo lo que tiene que ver con tu trabajo, que viene siendo el agua de la pecera, pero no trabajas tu marca personal, mostrarte tú, mostrar lo que haces, mostrar el proceso de cómo tú lo haces. ¿Te ha limitado? Sientes que, está bien, llegaste a un tope, que trabaja con grandes celebridades, pero la gente visualmente cuando te ve en la calle no te conoce. Tú quieres que la gente te reconozca. Y no solamente visualmente, quizás no para engrandecerte tú como una persona, pero para que te inviten a conferencias, para hacer un media tour, o sea, como que te enfoquen también para entrevistas y todo, porque te salen, ¿verdad? Bueno, te digo en base a eso que quizás estuviera un poquito más apegado a la línea que dice Manei. Porque quizás yo quisiera como un poco más de proyección que se siga manteniendo lo que es apegado al mundo gráfico. Aunque la proyección personal es buena, porque te hace crecer como marca y eso te permite nuevos clientes. Es la proyección personal, es la proyección personal, pero es a nivel de profesional. O sea, que profesionalmente te reconozcan. Incluso en la calle te pueden ver y van a decir, no, ese es el que le trabaja al Alfa, el mayor, a Seki, a todo el género urbano. Ese es el hombre. Pero todo te lo digo en el enfoque de que tu marca personal te va a ayudar a nuevas generaciones conozcan quién es el que está atrás de todos esos artes, quién o qué o cómo él hace las cosas. O sea, eso te aporta a la marca personal y quisiera saber si o lo tienes pensado o si realmente te ha limitado nada más enfocarte en el trabajo. Bueno, en cuanto a proyección, yo creo que eso sería más un tema de qué me va a traer eso. O sea, es en base a qué resultados voy a obtener con eso. O sea, mi trabajo no se ha limitado por no proyectarme. Increíblemente, la publicidad ha sido un tema de correr de boca en boca. A pesar de que yo, de una forma u otra, estoy en Instagram navegando y me aparece la publicidad de un diseñador X, y ese diseñador, por ejemplo, yo no sabía que existía. En ese momento veo una animación de lo que él hace y digo, wow, ese diseñador es bueno, por ejemplo. Eso es publicidad. Eso yo no lo he hecho. Yo no he hecho el tema de asociarme a que sepan quién soy yo tampoco. O sea, no he publicado ni siquiera mi marca de trabajo. No es que ni siquiera la mía como personal, como persona que diseña, como el artista, el Da Vinci que hace la Mona Lisa. No, no es ni siquiera eso. Es que yo me he enfocado solamente en cómo se van a ver esos trabajos y que los trabajos hablen por mí. Y eso es lo que ha pasado. Ahora, en el momento en que yo entiendo que empiezo a proyectar mi marca, porque pasan dos casos, te lo voy a poner por así decirlo. En el momento en que yo expando mi marca a que soy más que diseños y píxeles, soy una persona que hace diseños y píxeles, la gente me va a ver a mí y va a ver mi trabajo, va a tener una ambigüedad, va a tener dos vertientes. O sea, sí, ese es el que lo hace, sí, mira qué buen trabajo. Eso me va a abrir las puertas, claro, a conferencias, a vamos a buscarlo, a que la gente recuerde quién es el que está haciendo eso y lo va a llamar. Es una realidad. Ahora, yo siempre he pensado en cuál es el mejor momento para eso. Porque hay un momento donde no conviene. Hay un momento donde no es trascendental y no es importante que la gente sepa quién eres tú. Incluso, yo entiendo, esa es mi forma de pensar, hay un momento donde ya el agua se rebosa de la pecera y se sabe, cuando el agua se rebosa de la pecera, la gente va a preguntar,
quién es que está echando el agua. Porque el agua se rebosa. Van a preguntar quién hizo el mojadero y van a mirar arriba quién es que le está echando el agua. O sea, para salir de esa metáfora y llegarlo a lo normal, cuando el arte trasciende por encima de lo que tú estás haciendo, automáticamente van a saber quién eres tú. El pequeño mundo que yo he conquistado con ustedes, gente que me conoce levemente, que sabe quién soy yo por un contacto o por la otra forma, o porque ha visto mi foto, o porque me conoce de pequeño y ve lo que ha hecho, sabe quién soy yo por las cosas que yo he hecho y lo reconoce. Ahora, en el momento en que yo empiece a publicitarlo es porque yo comprendo que ya le he echado suficiente agua a la pecera y ya tengo algo que mostrar. Quizá lo estoy haciendo mal. Quizá yo estoy esperando el momento correcto cuando necesariamente quizá el momento correcto hace rato que está en mi frente y no lo estoy viendo. Pero yo creo que todavía me faltan 2 o 3 cosas más por hacer antes de proyectarme. ¿Cuál es tu proyección a futuro? Y dentro de 10 años, ¿tú te ves todavía diseñando? Mi proyección a futuro, incluso referente con lo que estaba antes, es sí proyectar mi marca, porque nunca dije que no sería necesario como tal, sino que yo no encuentro que todavía es el momento. Independientemente, quizá puede ser que en un momento X cambie de parecer y diga, ahora sucedió algo trascendental, y yo comprendo que con ese algo trascendental sí debo proyectar mi marca, porque es lo que yo entiendo. No es que le estoy minimizando el tema a las cosas que ya he hecho, sino que yo entiendo que debe haber una plataforma en que sustentarte. En el momento en que te dicen, ok, ¿quién eres tú? ¿Qué hiciste? Bueno, yo hice esto y esto y esto. Independientemente, yo creo que tengo que hacer algo más grande para proyectarme. Ahora, a futuro sí tengo como planes, sí proyectar mi marca, tener algo establecido, tener un background completamente del peso que yo entiendo que amerito para presentarme. Incluso algunos otros proyectos laterales como un canal de YouTube, por ejemplo, quizá independientemente línea de ropa, porque todos nosotros diseñamos y tenemos esa capacidad de poderle sacar provecho a lo que creamos. Esta cabeza de nosotros es una maquinita de hacer dinero y yo no le he sacado provecho a eso. Podríamos decir que en 10 años tú no estarías trabajando full time, sino, o sea, diseñando, sino en otras cosas como quizá una línea de ropa, tu canal de YouTube o preparar tu marca personal. Y entonces tú pondrías a otras personas a diseñar. En cuanto a esto de la proyección, tú te ves a 10 años, o sea, no como diseñador. Yo no te visualizo como diseñador porque yo sé el potencial. Y pienso que, y quiero preguntarte, mejor dicho, ¿tú te ves enseñando lo que tú haces? ¿Ves orientando a una generación futura a eso que tú has aprendido durante todo este tiempo, a que lo conozcan, se empapen o sea, pasar ya una etapa, porque, o sea, los años no van pasando, pasar a una etapa donde ya tú te veas más como una eminencia en eso, que enseñe un maestro, o simplemente quedarte siendo el diseñador, o pasar a un punto más alto? Bueno, resumiéndotelo como tal, hasta Batman en algún momento frenó y dijo, va otro, porque ya no podía más. Sino el que no lo ha visto, que vea Batman Beyond, que llega un momento donde Batman no puede más. Entonces, sí, diseñando, sí hay un tope para eso. Lo que yo creo que eso es casi igual que ser artista, o sea, como cantante. Eso casi no se pierde, tiene el cuerpo que limitarte como tal. No te digo que quizás me vea viviendo del diseño, que no es lo mismo. O sea, quizás diseñando sí, pero ya no por un tema de lo necesito como modus vivendi, sino como un tema de mantener mi inspiración viva, porque yo me considero más artista, como en algún momento me has dicho, artesano, dígase el que hace el arte, que como negociante del negocio. Te lo dije hace una conversación antes del podcast, que yo no te veo como la maquinaria de diseño. Por ejemplo, Mané y yo tenemos negocios que son una maquinaria que nos piden una gran cantidad de diseño y resolvemos. Pero yo te veo a ti como un artesano, una persona, o puedes ser un artista, una persona que lo buscan, incluso te buscan vía el boca a boca. Yo pago publicidad, él paga publicidad, a ti te buscan por el boca a boca de tu buen trabajo. Y es algo exclusivo, es como si fuera un joyero. Tú vienes siendo el joyero gráfico. Te buscan por una pieza única. Exclusiva. Y, loco, el final. Para mí, ahí es que hay que darse la gueto, realmente. No es tanto porque sea un diseñador gráfico duro, es por la exclusividad que tú brindas a un cliente. Porque, vamos a estar claros, señores, el mismo Jay, yo mismo, hemos hecho flyer durísimo,
pero no se ven exclusivos. Flyer, cover, Covers, lo que sea, póster. pero no se ven exclusivos. Digo, tenemos trabajo duro, tampoco es menospreciándonos, pero es que tú tienes o sea, hay algo que tú tienes que brinda una exclusividad. Y brinda esa exclusividad. Y en ese misma aura, ¿cómo tú logras que nada sea lo mismo? Que no se parezca. Porque lo que tú le trabajas, ejemplo, a un artista internacional, un artista local, tienen el mismo nivel, pero no son iguales nunca. ¿Cómo tú mantienes esa creatividad? Si supiera que volviendo atrás, pudiera hablar de la parte de los inicios, donde, como te dije, todos querían seguir una tendencia porque era lo que estaba marcando. Todos querían seguir un mismo efecto de piel, un mismo efecto cartoonizado. Y yo dije, no, porque hay que hacer todo lo mismo si se supone que cada uno tiene su arte. O sea, tú me pones una pintura de Van Gogh y no se parece a una pintura de Da Vinci. Y esas dos no se parecen a la de Dalí. Y cada quien tiene que tener su arte, porque independientemente ustedes como diseñadores, como tal, lo ven de una forma como vivo de esto, es un negocio. Yo también lo veo así, pero cada quien tiene su toque personal. Yo lo veo más como una especie de, a este artista o a este producto o a esta marca le voy a brindar mi talento. En cada oportunidad que tú tienes que presentarle lo que tú haces, tanto el artista como tú tienen que sobresalir. Tú porque le diste un buen trabajo y el cliente porque va a tener un buen producto que presentar. ¿Todos tus diseños los haces tú o hay etapas? Porque por etapas yo tengo, o sea, yo subcontrato también, igual que Jay. ¿Te has visto en la necesidad de subcontratar en algún momento o todo siempre lo haces tú? Yo tengo un problema y es una virtud y una maldición. Porque así como tú dices, la gente me busca por lo que yo hago, no porque yo soy un diseñador como tal. O sea, no es que están buscando un diseño, están buscando algo en específico. Una exclusividad, Sí, como exacto. decíamos. Yo quiero una joya de esa forma y de esa forma la hace fulano. No es que la hace mejor que otra gente, no. La hace así. No la hace mejor que nadie. No la hace mejor que nadie, la hace diferente. Por eso Exacto. eres el artesano. Eso es algo que me gustaría recalcar para muchos diseñadores que están empezando, que era también un conflicto que teníamos antes cuando teníamos el grupo al principio, el de Telegram, y también cuando no nos conocíamos muy bien, de que uno, fulano es mejor. No, señores, no es que fulano es mejor, es que esa es su forma, ese es su estilo, él es simplemente diferente a los demás. Entonces, no es como que te dicen, Ghetto es el mejor. No, Ghetto lo hace así y su forma, y lamentablemente es duro. Entonces, cuando usted, diseñador gráfico que está empezando, tú dices, fulano, yo quiero ser duro como fulano. No lo pienses siempre como que tú quieres ser duro como fulano. Piensa como yo quiero ser diferente como fulano. Y entonces llegar a un top de artistas así duro. Es la realidad. En base a lo de que si todos los trabajos lo hago yo, lamentablemente sí. Como te dije, es una virtud y es una maldición. La gente me busca por algo que yo hago, por una diferencia que yo le doy. Y cuando la gente me dice, está muy saturado, busca a alguien que te ayude, pero mi diseño, hámelo tú. Entonces yo digo, ¿y para qué tengo gente que me ayude? Si al contrario, tú me estás diciendo a mí que aunque yo tenga gente que me estén ayudando, tú vas a querer que te lo haga yo. Ojo, yo pudiera mentir y tener 3 o 4 muchachos que estén ahí embromando con lo que yo voy a hacer y decirle, termina esto, que incluso en un momento para flyers de discoteca lo intenté. Tú me tiraste a mí. Y no se pudo. ¿Para eso? Sí, pero tú eres muy caro, o sea, tú no me conviene porque tú eres Ya, diseñador sí. a mi nivel. O sea. Tú no eres negocio, man. No, independientemente. No, pero en verdad, en ese tiempo, cuando tú me tiraste, eso fue 2015, yo te dije que sí, yo te dije, pon tu precio, yo no le paro. No, pero yo no te quise faltar el respeto como tal, porque yo sé que Oye, no te yo iba con a esa poder- olla durísima. Bueno, yo sí le falta el respeto. Ey, y yo con esa olla durísima. Bueno, también. No, pero yo te consideré por tu calidad gráfica y dije, no le voy a ofrecer a ese muchacho, mejor busqué otro que me pudiera resolver con eso y utilizarlo como tal. Yo lo vi, entonces, el menor, ahora es fotógrafo. Sí, y muy duro, en verdad, realmente. Pero te digo que sí, lamentablemente tengo yo que cargar con esa mochila y esa cruz encima de que el cliente solamente deposita la confianza en mí. Por ende, tengo mucho trabajo, lo distribuyo tal cual pueda, porque tú sabes que el tema es un compromiso de entrega y calidad al mismo tiempo. Y nuestro género urbano es muy rush. Nada es con un cuadre de tiempo, nada es con una coordinación, nada es con una planificación previa. Y más que, bueno, después de la creatividad, lo que nos mantiene vivos nosotros los diseñadores es la responsabilidad. Sí, y es muy difícil poner todo eso en un mismo bowl
y hacer una ensalada con eso. Es complicadísimo. Pero al final del día hay que tratar de tener ambas vertientes. Yo quiero saber, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo tú formulas tus ideas? ¿Cómo tú creas esa creatividad para tú mostrarse al cliente? Es un proceso que, ejemplo, yo he dicho en el podcast que nosotros hacemos mood board y le sugerimos a los nuevos diseñadores, fotógrafos, creativos, que comiencen a adaptar esta tendencia de los mood board para mostrarle al cliente cuáles son las inspiraciones, cuáles son las tendencias, cuáles son los ejemplos, la tipografía. O sea, cómo tú muestras el proyecto a un cliente. Tú haces sketches. ¿Qué haces para tú mostrarle, ejemplo, un artista de la calidad como del Mayor, del Alfa, de CX? O sea, ¿cómo tú le muestras tu creatividad? Porque tú pasaste de ser un diseñador simple, normal, a un asesor para una marca. Un ejemplo que para basarnos en un ejemplo centrado podría ser en el cover del álbum del Alfa, que es algo que realmente todavía está en la palestra. Está picante todavía. El Android. Exacto. Y cómo tú presentaste ese... O sea, antes de hacer el arte final, cómo tú le dijiste, güey, por aquí la vuelta, o hiciste boceto, como dijo Jay, y así. Hay un pequeño problema de nuestro género, ya yo lo dije. Rush. Todo el tiempo es al vapor. Por lo regular, el 90% de las cosas que están en mi post se hicieron de hoy para mañana, de ahora para ahorita. O sea, nunca hay ese dichoso break de voy a fluir, voy a pensar y luego lo voy a hacer. Salvo en ciertas ocasiones, por ejemplo, algún logo de alguna empresa, incluso algún logo de algún artista X que me diga, bueno, no tengo prisa y yo puedo fluir. Y hay veces que eso ni siquiera me conviene, porque ya estoy tan acostumbrado al tema de tengo que ir pensando rápido, que eso no me permite entonces ya fluir en caso de que tengo tiempo. Yo te quería hacer esa pregunta. ¿Tú sientes que los trabajos que te hacen más rápido te quedan mejor? Por lo regular, sí. O sea, mira para que tú veas cómo voy. Para que tú entiendas cómo cada cabeza es un mundo. Cada cabeza tiene un universo diferente de cómo funciona. La mía funciona de la forma siguiente. El cliente me llama. Automáticamente el cliente me está dando la información. Quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello. En mi cabeza yo voy diseñando. ¿Tú siempre lo haces por llamada o también tú fluyes por texto? No, o por email. O videollamada. No, por email es muy difícil. O sea, los emails yo no lo veo algo como tan de calor. O sea, yo fácilmente estamos hablando quizás que si un chateo, WhatsApp. Es más de vínculos, de esa conexión donde el cliente se compenetra contigo. En el momento que te mandan un correo, por ejemplo, tú estás leyendo una serie lineal de órdenes. Yo quiero algo verde, azul, amarillo, rojo y marrón. Y tú quizás lo vas a hacer así. Pero no hay ese momento de interacción que es lo que permite fluir en una idea. Tú no usas brief, por ende. Realmente no. Realmente, si me preguntan qué tú tienes hecho, alguna persona que no me conoce, en el peor de los casos, que casi nunca pasa así, casi siempre el que viene o me conoce, o le han hablado de mí, o pasó por mi Instagram y pidió referencia y cayó donde mí. Entonces, por lo regular vienen porque ya saben lo que yo hago. ¿Entiendes? Entonces, en ese caso es casi siempre a la inversa. O sea, yo tengo que casi siempre que decirle si se puede o no se puede, pero no explicarle quién soy o qué hago. Ok, vienen ya por lo que tú haces, pero en entorno como diseñador estudiado, que ha pasado por universidad, que sabe lo técnico, siempre se dice que se necesita un brief para crear la idea, para comenzar un trabajo. ¿No es necesario? ¿Qué te digo? En el caso mío, automáticamente, yo, como te digo, en parte tengo la mitad del pleito ganado. Cuando la gente viene a confianza de ¿qué me puedes hacer? Por ejemplo, hay veces que la persona viene con una idea. Viene con una idea básica de el arte mío, como te dije anteriormente. Dice, yo quiero que tenga un barco. Y yo, de por sí, por mi experiencia, por mi capacidad y lo que ya sé hacer, le digo, si se llama vaquero, no puede tener un barco. Aunque suene similar, vaquero y barco no es lo mismo. Vaquero es caballo y barco con pirata. Entonces, ellos tienen esa confianza de que cuando yo le digo, les oriento. En parte de la calidad de mi trabajo, ya de por sí la han visto. Y por lo regular, el sistema Rush que tenemos es lo que me ha adaptado a crear y trabajar casi a la vez. En el momento en que estoy interactuando con el cliente, en el momento en que el cliente me llama y me dice, tengo una urgencia, tengo una necesidad, quiero un arte,
yo le pregunto, ¿qué desea? Deseo tal cosa. Instantáneamente estamos hablando, ya mi cabeza está maquinando la idea. Lo que pasa es que el brief tuyo es interactivo. O sea, tú no tienes un típico brief de que te lo redactan, ni tú tampoco andas anotando todo lo que necesitan, sino que según tú vas hablando, tú fluyes y ya ese es tu brief realmente. Realmente la referencia puntual es un trabajo ya hecho. Por lo O sea, regular, vienen sí. por el estilo que tú has marcado. Y incluso me pueden decir, mira, tú hiciste esto, me gusta, yo quiero algo similar. Incluso me han pedido que repita artes de lo mismo mío. Yo digo, no podemos hacer lo mismo, ni siquiera aunque sea mío. Entonces, sígueme diciendo acerca de lo que tú estabas diciendo de los pasos de tu proceso con el cliente. El cliente llega, casi siempre tiene una idea de lo que quiere, no siempre sabe lo que quiere, pero siempre tiene una idea leve de lo que necesita. Y en el momento en que interactuamos, puede ser de forma presencial, puede ser por videollamada, puede ser por llamada o puede ser por chat. Automáticamente estamos fluyendo con ideas. Necesito esto, pero ¿qué quieres proyectar? Quiero proyectar tal cosa. Ah, ¿te conviene tal cosa? Instantáneamente en mi cabeza se van dibujando las ideas. O sea, quizás me he agilizado mentalmente con el estilo que he tenido que trabajar, que es todo sobre la marcha. Y en mi cabeza se van marcando ideas. Cuando yo voy al papel a hacer algún sketch, en caso de que fuera un logomarca, o en caso de que fuera un arte que quisiera enseñárselo al cliente para que lo comprenda, porque a veces que tengo ideas que no necesariamente de boca me lo va a entender. Quizás le tengo que hacer un pequeño sketch. Mira, aquí va una nave, aquí va un avión, aquí va una estrella, mírala ahí. Aquí va un barco, aquí va un caballo, aquí va un vaquero, míralo. Entonces ahí quizá el cliente puede comprender lo que yo tengo en mi cabeza, pero en mi cabeza se dibujó tal cual él y yo estábamos coordinando. Entonces, se podrá decir que te lo digo porque es algo que me sucede también a mí. A veces me llega, por ejemplo, un logo y cuando me dice un ejemplo, yo quiero un logo de una ferretería, por así decirlo. O vámonos mejor con el ámbito artístico. Vamos a suponer, yo quiero un logo del Alfa. En el momento que me lo piden, que ya yo sé exactamente de qué es el logo, ya yo sé cuál es el logo en mi cabeza. Regularmente a veces yo hago 2 propuestas extras yo regularmente entrego dos propuestas, yo no hago 3. Pero regularmente yo hago otra propuesta por si sale algo mejor o tú sabes, mata al cliente, mire otra ahí. Pero regularmente tú del principio, tú sabes ya lo que tú quieras hacer. Por eso yo asocio el arte más Al artista. Yo asocio más el diseño Al a lo arte. artístico que a lo comercial. Esa es mi forma de sentirlo. Porque cuando vas a proyectar un diseño, es un arte. Esto es arte moderno, independientemente de lo que queramos vender como una necesidad de publicidad, porque es una necesidad gráfica. O sea, el diseño que nosotros hacemos es una Y que tiene que funcionar. Es una necesidad funcional que cumple un objetivo. O sea, si nos vamos a lo básico es eso. Necesito hacer un cover que se vea bien. Tú simplemente mantienes eso básico. Tiene que funcionar porque es un diseño. Dentro de lo básico que funcione, hay un arte, hay un artista detrás de la computadora haciendo clic para que eso se vea impactante. En el momento en que tú quieres que el arte, que Jay va a presentar su producción nueva, tenga fuerza, tenga impacto, tú no puedes pensar solamente en que las letras sean bien hechas. Ojo, eso es parte de las técnicas básicas. Eso es parte de la metodología básica que hay que tener para que sea funcional. Ahora, aparte de eso, tiene que tener un extra. Tiene que tener ese sabor de arte. Pasión. Esa pasión. O sea, no puede dejarlo todo en lo mecánico. Estoy haciendo un clic y va a funcionar. Porque así lo puede hacer cualquiera que sepa dar un clic y usar Photoshop. ¿Y tú nunca no es lo mismo. has pensado en trascender tu arte al cine? Si supiera que así como el mundo que manejamos nosotros aquí, independientemente, cada cultura tiene su forma diferente de manejarse, pero la de nosotros aplica con la temática de Bugs Bunny. Por ejemplo, aquí yo soy diseñador gráfico. Quizás en otro país hubiera sido diseñador gráfico, pero aquí yo he tenido que aprender 3D. Aprender animación. O en ese caso, desde aquella época usé animación cuando ni siquiera existía Premiere. No existía Premiere en esa época. O After Effects. Y ya yo estaba utilizando el Animation, GIF Animation se llamaba. El programa de Photoshop se llamaba GIF Animation, que era para hacer GIF. Y en esa época estaba usando animación. Y ahora de una forma más organizada. Edición de video, por ejemplo. Las mismas animaciones en 3D. Y las ilustraciones pasadas a digital. Entonces, en ese momento te das cuenta que ya tienes una cartera de opciones. Tienes una bandeja diferente de opciones de qué brindar al cliente. En el mundo del cine, quizá pueda incursionar, aunque te voy a decir, el mundo del cine es muy profundo.
y tiene Pero, demasiadas por opciones. ejemplo, haciendo posters, haciendo Ahí esa sería el logo de esa la sería película. la versión básica de un diseñador en el cine. Concept art también. Porque, por ejemplo, el concept art hay que ser un dibujante profundo. Para mí yo me considero buen dibujante, pero a nivel promedio. Pero para el ser el concept art, que aunque tú veas un concept art, lo veas muy simple, porque es un estilo rápido. Sí, hay que ser Es un ilustrador estilo realmente. muy rápido. Es un estilo demasiado detallado. Pero, o sea, ya siendo más preciso y no yéndonos tan amplio, o sea, no ha sentido de cambiar, no cambiar, O no cambiar, sino agregar ese agregarle a lo que tú haces, trabajar para alguna productora de cine, trabajar pósters de cine que tienen una proyección igual de grande. Sí, ¿por qué no? Lo que te voy a ser franco, no lo he tenido como planificado. Como te dije anteriormente, quisiera todavía completar unos cuantos escalones que creo que me faltan en este ciclo. Pero si te llega No. la oportunidad, Claro que estoy ready, porque, o sea, en qué se diferencia, por ejemplo, un póster de una película de cine a un cover de unos que yo he hecho? en las dimensiones. Por ejemplo, sí, dimensiones solamente. O sea, lo que me diferencia un cover de unos artes que estuve haciendo en una época para discotecas a un cover, a un póster de una película, la única diferencia son las dimensiones, no el trabajo que lleva en sí. Porque en cuanto a sombras, colores, efectos, luces, composición, son muy parecidos. O sea, no es descabellado pensar que si me llega una solicitud X, ojo que también no le he estado buscando, pero si llega, sí tenemos la capacidad de hacerlo. Lo que no he tenido es esa mentalidad de llenar ese nicho. En cuanto a eso de las películas, eso yo lo veo en otra élite. Yo lo veo que es algo que tratan con agencias o con personalidades ya puntuales en el ámbito del diseño dominicano. Mi pregunta es, ¿tú sientes que no perteneces a la élite de diseñadores dominicanos? Más me explico. La élite es algo que arrastra una clase social diferente. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con una clase social media, que son artistas o dueños de negocios que van evolucionando en el tiempo por el éxito que tienen. No es lo mismo a una clase social, a una familia, a una empresa grande o a internacionales que te contraten ya porque tú perteneces a un grupito. Bueno, te digo que puedo reconocer que de hecho no pertenezco ahí. Si no, ya hace rato hubiera tenido trabajo que estuvieran ya posicionados en ese ámbito. Y el tema sería, si me veo trabajando quizás ahí, si me veo quizás trascendiendo, independientemente sea por vía de las películas, que creo que sería una puerta muy fácil para entrar porque hay cierta confianza. Y aparte que hay una ley de cine que permite que, entre comillas, cualquiera pueda hacer una película. Y eso puede ser que quizás el primo de un amigo, de un hermano, de un vecino mío me conozca y diga, fulano es bueno, mételo ahí. Y es por eso que pudiera entrar por esa línea. O sea, por el tema de las películas pudiera ser fácil entrar haciendo un póster. De por mí sería práctico, sería fácil y no sería un tema de que ahí vamos a la confianza. O sea, para un póster, ¿qué se necesita? Un diseñador. No tiene que ser un arquitecto que venga de la NASA. ¿Entiendes? O sea, es un diseñador. Y yo soy un diseñador de por sí comprobado. O sea, por eso esa tarea estaría fácil y comprobable. ¿Por qué te digo esto? Porque dentro de ese ámbito al que yo sí quisiera entrar, es el mundo de la publicidad como tal, publicidad creativa. Yo tengo incluso muchas ideas en carpeta. Incluso se las presenté a varias personas y me dijeron, wow, está excelente. Pero ese tipo de productos no confían en un freelancer. No necesariamente. A menos que tenga esa gran conexión que tienen esos que ya de por sí están dentro de. ¿Pero por qué? Y esos tienen una confianza ganada. Pasa igual con los artistas, que me buscan a mí de por sí porque ya tengo esa confianza ganada. Así, en ese ambiente, ellos que tienen ese enlace, sí pueden entrar. Yo quisiera entrar. Tengo muchas ideas que, para mí entender, quizás puede estar equivocado, pero para mi entender son buenas y sería bueno presentarlas. Ahora, necesito primero entrar ahí. ¿Cuándo va a pasar? Quizás en el momento necesario o cuando yo intente tumbar esa puerta. Pero como te dije anteriormente, eso forma parte de ciertos de los procesos que quisiera lograr en un futuro y que no necesariamente ahora yo entiendo que son adecuados. Tú sabes que yo estoy de acuerdo contigo con eso que tú dices, de que realmente no necesariamente tiene que ser porque tú seas duro diseñando que tú vas a llegar ahí. O, bueno, eso que del cine es una puerta que realmente tú puedes aprovechar, pero las relaciones
eso es en verdad una buena garantía. A veces uno no se quiere aprovechar de las relaciones porque uno dice, no, yo quiero llegar porque yo soy duro, pero mentira, hay que aprovecharse de ese momento. Y también cuando tú creas una marca personal, también eso te puede ayudar de que ya te conocen, tuviste un cierto éxito. A veces no simplemente de que sean duros diseñando, sino éxito en su marca personal, de que lo conocen. Pero en este caso tú eres duro también. Pero hay algo que a veces a nosotros se nos olvida. Tú has ido a publicitaria, o sea, tú has tratado de contactar esas personas que te pueden llevar a hacer ese tipo de trabajo, porque realmente a veces uno dice, yo quisiera llegar ahí, pero realmente tú has hecho el esfuerzo por llegar ahí. Tengo que ser franco, realmente ese paso no lo he dado. Creo que ya he redundado mucho en el mismo tema de que siento que me faltan pasos antes de presentarme. Siento que me falta completar escalones antes de decir, sí, yo soy quien para decirte que este es el mejor concepto para tu campaña. Pero creo que sí, que hubiera podido haber hecho el esfuerzo que no he hecho, aunque en parte me han dado información en el tema de que, mira, es muy difícil, de por sí debe estar quizás registrado de tal forma, quizás debe tener una empresa de tal manera o de tal magnitud, para que una empresa X te acepte eso como tal. Nah, yo siento que tú tienes más miedo de cambiar tu zona de confort, que es solo altito urbano, a pasar al otro paso, porque no hay que estar de que tan organizado. Como persona física, uno puede lograrlo, simplemente tener tu cuenta cómo va. Ahora, Y solicitar. hay una pregunta que yo te quiero hacer de algo que tú dijiste ahora y se me ocurrió de que, ¿qué es eso tan específico que tú quieres hacer o lograr antes de presentarte? Bueno, te pudiera decir que quizás sería una mezcolanza entre lo que Jay dijo y dentro de lo que yo pienso. Quizás hay un pequeño, no miedo personal por dejar la zona de confort, porque te voy a ser franco, o sea, yo dentro de la misma zona que estoy, no siento que estoy sólido, a pesar de que ustedes crean que sí. O sea, dentro de la zona que estoy, yo todavía siento que me falta trascendencia, que me falta trayectoria. ¿No crees que marcar tu estilo te ha puesto en una posición de que tú no tienes competencia? Te pudiera decir en parte que similar a eso, pero es como que marcar mi estilo me ha creado a mí como mi propia competencia. ¿Por qué? Porque cuando un cliente me dice, mira, yo quiero que tú hagas esto, pero tiene que hacerlo más duro. Entonces, donde ya yo te entendí que en esa época te di el límite porque tú necesitabas algo de impacto y Tienes que superarte. te creé algo de impacto, pero entonces ahora tengo que superarme. Suponte tú, o sea, le hice el arte del hombre al alfa, donde de repente eso surgió de la nada. Ese concepto, por más interesante que se vea, se creó realmente en un tiempo muy breve. O sea, nos reunimos, coordinamos una idea, o sea, nosotros nos juntamos, él me dijo, mira, yo necesito esto para una foto, para un álbum, etcétera. Y según el nombre del álbum, bueno, pues decidimos al final que no sería algo tan simple como una imagen como tal, sino que tendría que ser algo que trascienda. Si es el hombre, construyete a ti mismo. Tú eres el hombre. O sea, no es que simplemente eres un hombre, no. Tú eres el hombre. O sea, se supone que tú debes demostrar por qué eres uno sobre tantos otros. Y si tú te hiciste a ti mismo, que de por sí, en parte ese cover lo define a él como tal. O sea, define lo que él está haciendo. Él es su propio manager. Él es su propio dirigente, él es su propio coordinador de todo. Sí, realmente él es su cerebro de su propia marca. Exactamente. Entonces, independientemente, ese arte, por ejemplo, apareció en una etapa donde yo estaba muy complicado de tiempo. Él también, teníamos la fecha muy cercana y aún así se pudo concretizar en un tiempo muy breve. Entonces, ¿qué pasa? Ahí encaja lo de que marcar mi estilo es mi propia competencia, porque tan pronto él va a volver por un segundo cover de un álbum, Tú tienes que superarlo. tengo que superar el anterior. Y ahí, independientemente, tenía que hacer algo, si no mejor, de gran impacto. O sea, en cuanto a concepto, en cuanto a idea y concepto, yo considero el del hombre superior al del androide en cuanto a concepto. Sí, eso es cierto. En cuanto a trabajo gráfico, yo empleé más trabajo gráfico en el del androide que en el del hombre. O sea, de una forma u otra tendría que compensar. Pero al final ambos impactan. Sí, no, y también, si lo ponemos en contexto, el del hombre, yo lo veo como un vaina griego, o sea, como un coliseo, no, coliseo no. Eso eran, como un templo es un templo griego. griego. Y ya Unas ruinas griegas.
Y el androide pasa a ser algo ya más futurista, que yo lo he visto como hay un juego Cyberpunk. De que Cyberpunk. es tipo Cyberpunk, El de, que nos metió en lo que en esta era se consume, que es más futurista. Y, bro, o sea, tú le hiciste un cambio de tiempo. hay una estatua de eso del hombre que no me acuerdo en qué país es. Que así mismo, como que el hombre que se está construyendo. Sí, en base a eso fue que lo hice. Yo incluso ni siquiera sabía que esa estatua existía como tal. Yo me lo imaginé eso. Yo no sabía que yo dije, ven acá, pero tiene que haber una forma de que podamos colocarlo a usted como que se está haciendo, por ejemplo. Eso fue a nivel conceptual y impactó. Pero me creé la dificultad de tener un trabajo que superar al tener que hacer otro trabajo como tal. Cuando venga un tercer cover, Tiene que para un superar álbum, dos. entonces tengo que superar dos. Entonces ahí viene la misma competencia que uno mismo se va creando. Ya para concluir, ¿qué cambio urgente, así, rápido, tú crees que tú tienes que hacer ahora en este 2021? En cuanto a esa pregunta de si tiene que hacer un cambio urgente, ya en esta época de pandemia, donde todos tenemos que hacer un cambio, un refresh, ¿sientes tú o te sientes obligado ya de comenzar a mostrar quién está atrás de todo este trabajo? Te lo he enfatizado mucho en el podcast porque siento que a ti te falta, como ya diseñador experto, ya dos décadas de trabajo incansable, indetenida, de mostrarte, o sea, crear una marca personal. Tú sabes también que yo entiendo lo que dice Jay por el asunto de que nosotros te conocemos, pero yo sé que hay mucha gente que quiere saber quién es Ghetto, aparte de los posts de los diseños que tú subes. Entonces yo sé que por eso Jay te ha hecho como mucho énfasis, güey, tu marca personal, tu marca personal, tu marca personal. Entonces, la pregunta en sí, para agregarle lo del cambio urgente, ¿crees que en un cambio urgente sea necesario crear la marca personal? Bueno, como te dije, ya lo había enfatizado en parte, de que sí, de que es necesario lo que yo entendía, que de por sí quizás me faltan ciertas cosas que cumplir. Ya Mané incluso me lo ha refutado de una manera u otra y que entiende que ya de por sí es hora. Pero como también dije, entendía que no necesariamente tiene que ser a un futuro muy largo, porque ya de por sí tengo planeado encaminar uno que otro proyecto de los cuales tengo en carpeta, que por el mismo hecho de trabajarle a tantas personas, no tengo tiempo para mí mismo, que esa es otra de las causas por las cuales no puedo proyectar mi marca ni enfatizarme en mis trabajos, ni en mi publicidad, ni en mis proyectos personales. Pero sí creo que de por sí esa parte es necesaria al final de cuentas, sea a futuro o en un tiempo breve. Y eso va de la mano con un cambio necesario. ¿Por qué? Porque todo este tiempo, todo este trayecto ha sido así. Si te fijas, como ya lo dije, los diseños míos de hace 20 años no son lo mismo que los de hace 2 semanas. Entonces, el cambio de por sí es automático. O sea, inconscientemente nosotros vamos cambiando nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos. Y así también tengo que cambiar yo, y tanto todo diseñador que está dentro de su trabajo debe cambiar la forma de cómo hace los artes, porque todo es evolución, es constante. Y no te diría urgente porque la temporada lo amerite. O sea, el cambio urgente no es necesariamente porque la temporada lo amerite, porque cada circunstancia automáticamente te va dando el sabor de qué es lo que hay que hacer, porque tú tienes un entorno, no estás ajeno al entorno, tú vives en el mismo mundo que trabajas. Entonces eso te dice qué es lo que se usa, qué no se usa, qué tendencia funciona, qué no funciona, qué ha dejado de usarse. Incluso grandes marcas te dan pautas de qué está nuevo, qué está en tendencia. Los artistas, que incluso hasta una frase puede crear una idea de por dónde se puede ir una línea nueva. Incluso en la moda es que pauta el color del año, los colores del año o sea, caen en nuestra misma área, que es el diseño. Un color que está en tendencia en ropa cae para un diseño también. Flyers de época de Navidad no son los mismos colores de los flyers de la época del verano. O sea, independientemente tú puedas tener un concepto con algún color X, de por sí van con elementos asociados a cada temporada. Pero en cuanto al cambio generacional,
porque no es la misma generación la que está viviendo en la actualidad que la misma generación del 2004. No es las mismas costumbres, no son los mismos hábitos, no son los mismos elementos que hay en nuestro entorno. Entonces, eso sí te obliga a cambiar, te obliga a ser diferente. Y de por sí hay un tema que es parte de cada uno como diseñador. Al final de este conversatorio, pienso que el final es la constancia. La constancia en hacer un buen trabajo, de dar lo mejor de ti en cada trabajo, con cada cliente, con cada oportunidad que la vida te presenta. Debes ser constante, ser responsable y disciplinado. Entonces, gracias, Gueto, por estar aquí. Un placer tenerte, conocer tu historia, dar tus tips, trucos y todos los consejos y experiencias que nos has dado hoy. Un placer tenerte aquí, bro. En verdad el placer es para mí, ya que de por sí, independientemente nos conocemos, una tertulia como esta nos hace conocernos aún más, porque incluso te dan proyecciones que en una conversación normal no surgen de tal forma. O sea, hay cosas que ustedes han dicho aquí que yo ni siquiera las sabía. Hay cosas que yo he dicho aquí que ustedes de mí no las sabían. Entonces, para mí ha sido un placer, en verdad, completamente grande, y el hecho de poder dejar saber cosas que uno tiene en su cabeza, vivencias personales, que nadie la percibe si no es por una vía como esta. Bueno, Gueto, como dijo Jay, realmente gracias por venir al podcast y decirte que en algún momento nos ha servido de inspiración tu trabajo y que aunque te hemos copiado un par de veces, tú sabes, pero realmente es que uno se inspira realmente viendo tu trabajo, y no es que uno quiere siempre hacerlo como tú, pero es que el trabajo bueno, uno lo admira. Y nada, que estamos aquí siempre con la puerta abierta. El día que tú quieras venir a hablar de algún tema con nosotros en específico, tú nos tiras, güey, quieres hablar esto para allá, y vamos a estar ready. Y nada, señores, decirle que se suscriban, entren a la cuenta de YouTube, se suscriban también, le den a la campanita para que le llegue la notificación. ¿Cuál es tu cuenta, Gueto? Es complicadita. Guero RD. Guero RD, oye, complicadita. Guero RD. Y la de mi hermano Jay, @Jay Hernández RD. La mía, Money Imagination. Y recordarles, señores, también que ya estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube y todas las otras plataformas. Sigan pendientes, sigan tirándonos por DM, sigan dejándonos un comentario. Vamos a estar más activos ahora en este 2021. Vienen cosas buenas, cosas grandes. También venimos en video para los que preguntan. Y ya ustedes saben, señores, esto fue Pixelado Podcast.